una dudita que hace rato me está saltando en eso de la geopolítica. Es que cuando Rusia, cuando había el bloque socialista, era como muy claro que el papel que podía jugar Rusia en el mundo y la intencionalidad y los intereses, digamos, ideológicos y políticos de Rusia en el mundo. Una vez que cae el bloque socialista y vienen todos los procesos, la situación no es tan clara. Veo ahora a Putin que de diferentes formas trata de acercarse a América Latina, que también tiene unas serias diferencias con la Comunidad Económica Europea y con los países de Europa. Incluso alguna vez escuché al presidente colombiano, no sé hasta dónde va eso, que Colombia debía anexarse a la organización del Tratado Atlántico Norte, a la OTAN. Entonces y los ruidos que hay sobre las relaciones entre Trump y Rusia, entonces uno ya como que comienza a decir, bueno, ¿y cuál es el nuevo papel? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el deseo de cercanía? ¿Y qué impacto tiene eso en esta nueva geopolítica? Bueno, lo primero, Rusia no es la Unión Soviética, ¿correcto? Vamos a partir de ahí porque a veces parte de la semántica, esa semántica es que cuando ese país se llamaba la Unión Soviética muchas veces le decían Rusia, olvidándose que estaba compuesto por 14 repúblicas además de Rusia. Era un estado multinacional. Pero bueno, siempre se decía Rusia, los rusos, y no se veía que el espacio geográfico, humano, cultural, económico de la Unión Soviética era un espacio multinacional, desgraciadamente muy mal manejado internamente, que empezó a romperse por las costuras aquel estado multinacional. Pero no podemos comparar la política de la Rusia de hoy con la política de la Unión Soviética, en mi opinión, en ningún sentido. Los propios geopolíticos norteamericanos, algunos de ellos los más realistas, entre ellos estoy hablando de Henry Kissinger, reconocen que lo que ha estado tratando de hacer Estados Unidos y la OTAN con relación a Rusia es un disparate, porque están tratando de cercar militarmente ese país con la extensión de la Alianza Atlántica hacia el este, cada vez más en lo que siempre históricamente fueron las áreas de influencia, las áreas de interés, no solo de la Unión Soviética, que algunas formaban parte de la Unión Soviética, como Ucrania, sino del Imperio Ruso, el viejo Imperio Ruso. No se puede hacer eso, lo ha dicho Kissinger. Desde el punto de vista estratégico eso es un disparate. Cercar, Estados Unidos jamás permitiría que nos lo hicieran a nosotros. O sea, hay una polémica entre Brzezinski y Kissinger hoy de cómo mirar la solución. Algunos dicen que esa polémica está de todas maneras atravesando la administración Trump. El gobierno de Putin, yo creo que lo que ha venido orientándose, bueno, el gobierno de Putin, Medvedev, porque esto tiene una historia, las fuerzas políticas que están detrás de él, han venido orientándose a lo que ellos llaman favorecer la construcción de un mundo multipolar. De ahí la alianza con China, de ahí la búsqueda y el impulso de los BRICS, de ahí incluso las ofertas que le ha hecho a la Unión Europea de tener una relación amigable. De alguna manera Rusia es uno de los grandes abastecedores energéticos de Europa, de Alemania, de tener una relación. Ahora, con el tema de Ucrania se exacerbaron las cosas y Estados Unidos logró el bloque europeo para sancionar a Rusia. Eso es un conflicto geoeconómico, pero también geopolítico, ¿correcto? ¿Qué está haciendo Putin, la política rusa en América Latina y el Caribe? Vuelvo a lo mismo. ¿Dónde están las bases rusas aquí en América Latina? Es ilegítimo que Putin o que Rusia tenga acuerdos militares con Cuba, con Venezuela o con otro país, o que tenga acuerdos en el campo de la explotación petrolera. ¿Qué tiene eso de ilegítimo? Estados Unidos es el mayor vendedor de armas del mundo. Pero entonces no puede ser que Rusia también esté metido en el mercado de armamento y que aquellos países, no solo Venezuela,
La Unión Soviética la vendía y Rusia le sigue vendiendo armas incluso a Perú, que es un país en estos momentos gobernado por un gobierno de derecha. ¿Correcto? Entonces, se mezclan todas esas cosas y a veces se superponen procesos que tienen historias diferentes, momentos distintos a la hora de ver ese asunto. Ahora, ¿qué ha dicho Putin con relación a Venezuela? Lo que creo que podemos decir todos los latinoamericanos, cualquiera: oigan, no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, hay que respetar la soberanía venezolana. Eso es lo único que ha dicho Putin con relación a Venezuela. ¿Qué ha dicho Putin respecto al tema de la OTAN? No sigan tratando de acercarnos. ¿No? Esa es la política que está tratando el mismo de esta consideración de desarrollar Rusia. Si este señor, este gobierno de hoy lanza una nueva carrera armamentista, no tenga la menor duda que Rusia va a tener que verse obligado a una nueva carrera armamentista, que va a ser desfavorable para los rusos, va a ser desfavorable para todo el mundo, incluso para los propios chinos. Eso está dentro de las discusiones geopolíticas del momento. Pero yo insisto, en lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe, aquí hay una geopolítica, en mi apreciación, de un imperio, una república imperial, como calificó José Martí a los Estados Unidos. Y frente a eso tenemos que contraponer una geopolítica de la resistencia, una geopolítica favorable a los intereses de nuestro pueblo. ¿Dónde podemos encontrar esa nueva geopolítica? Impulsando la integración, la concertación política, la cooperación entre todos los gobiernos, los estados, los pueblos de América Latina y el Caribe. Yo digo que trabajando por evitar los gobiernos, pero también los que no estamos en los gobiernos, en la academia, por lo que está ocurriendo hoy, que es el intento de dividir, el intento de aniquilar la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, ahí es un acento principal, pero también el intento de dividir UNASUR, el intento de entorpecer las labores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se fundó en el 2011. Primera vez en la historia de América Latina que los 33 gobiernos de los estados independientes, reconociendo las diferencias entre uno y otro, formaban una asociación propia, sin la participación de Estados Unidos y de Canadá, como ocurre en la OEA, en el sistema interamericano. Tenemos que defender todas esas cosas, son hechuras, son frutos de esa búsqueda de una mirada geopolítica propia, de defensa de los recursos naturales, de saber que todo esto que está aquí, ponga el mapa, todos esos pasos transatlánticos que hay aquí en Centroamérica y el Caribe, transatlántico, transpacífico, es un recurso nuestro. Esos son recursos de este continente que permanentemente se lo han querido expropiar. Pero todo esto, cuando ustedes miran las rutas, por aquí pasan toda la ruta Atlántico-Pacífico y viceversa, las más baratas. Por lo menos mientras no se descongelen los polos, ¿no? Pero ahí están. Por eso la importancia que ellos le dan al canal de Panamá, por eso ahora la discusión sobre el canal en Nicaragua. Pero no es solo eso, ahí hay una densidad de proyectos. Ese era el plan Puebla-Putumayo famoso, de hacer otros canales internodales, porque eso es un recurso estratégico nuestro, proveniente de nuestra geografía, y toda la vida lo que han querido es expropiarnos esos recursos, y siguen eso, las rutas aéreas, las rutas marítimas, ¿no? El Gran Caribe, el cual yo incluyo también a Colombia, tenemos que defenderlo como un mar de paz, como que los recursos geoestratégicos y económicos de ese territorio sean en beneficio de nuestro pueblo y no de las principales potencias del norte, si quieren utilizar el lenguaje de los dinosaurios imperialistas.
Está bien. ¿Alguna otra cosa adicional? Creo que ya estamos Bueno, pasados en uno, agradecimiento al doctor Suárez por su conferencia, por su charla muy ilustrativa y que nos ayuda a enterarnos, los que poco sabemos de la geopolítica, de cómo es de verdad la historia y la situación, cómo históricamente se ha manejado la geografía en la parte política. Como les decía anteriormente, al iniciar la charla, esta es una de las muchas actividades que estamos haciendo con la intención de que los estudiantes se apropien y participen del diseño de la política post-acuerdo de la Universidad Distrital, que el proyecto de administración deportiva pues, tiene un lugar significativo dado la importancia que tiene la actividad física, la aplicación del deporte en todo comportamiento del ser humano y que debemos participar de forma activa en ese proceso. En ese sentido, se han organizado una serie de visitas a los veredas, a las zonas veredales y la universidad está organizando un grupo de trabajo de estudiantes, específicamente de estudiantes que vayan a visitar a partir del lunes durante unos días de la semana, no sé si sea realmente toda la semana, pero aquel que esté interesado, por favor, y que tenga el tiempo y la disponibilidad y sobre todo la intención de participar voluntariamente en este proceso. Vamos a tener unas actividades de primeros contactos porque de ahí se van a basar muchas de las acciones que vamos a realizar como universidad y como proyecto curricular en la participación, en la construcción de la paz y todas estas actividades del posacuerdo.